Entonces, recuerden que es muy importante que cuando nosotros hablamos de DNA, mencionaba su compañera que debemos de recordar que el DNA se encuentra en dos organelos diferentes, que es Carla, el núcleo y las mitocondrias. Y las mitocondrias. Inclusive por eso decimos que evolutivamente se piensa que la mitocondria es una célula que en algún momento fue fagocitada y que esta célula fue muy buena para producir energía. Inclusive cuando nosotros veíamos procesos metabólicos mitocondriales, decíamos que la mitocondria inclusive se replica de manera independiente a la célula. Entonces, el RNA, Carla nos mencionaba que se encuentra en el nucleolo, pero eso es incorrecto. ¿Dónde más? No quiere decir que esté mal, pero no es el único lugar. Entonces, Carla, te pusieron lugares en donde podemos encontrar el RNA. No estoy segura, o sea, por eso no lo dije, pero según yo también en ribosomas. En los ribosomas encontramos, por eso se llaman ribosomas, ¿no? Porque están formadas, son muy, gran parte de los ribosomas están formados por RNA ribosomal, que vamos a ver en la clase del día de hoy. ¿Dónde más? Entonces, por lo tanto, encontramos en el nucleolo a nuestro RNA. Mencionábamos también en los ribosomas. Y existe otro tipo de RNA que es en realidad el RNA más abundante, que es El el de RNA. transferencia. ¿Dónde se encuentra el RNA mensajero? Bajamos la mano, Carla. Nos vamos con José. Recuerden que si quieren participar, necesitan subir su manita. Y vamos a ir participando en ese orden para que ustedes tengan, digamos, la asistencia del día de hoy. Muy bien, entonces, José Luis, ¿dónde se encuentra el RNA mensajero? En el citoplasma. En el citoplasma, entonces encontramos el RNA en nucleolo, en ribosomas y en citoplasma. A diferencia del DNA, que solamente lo tenemos ¿en dónde? En el núcleo de la mitocondria. En el núcleo, no, la mitocondria no tiene núcleo, tiene DNA, pero no tiene núcleo. Su DNA, el DNA de una mitocondria es un DNA circular, pero no necesita un núcleo. El núcleo de una célula contiene además DNA. ¿Sí se entiende la diferencia? No, yo no entendí. Ajá, su compañero mencionaba, me voy a poner compartir. Su compañero nos mencionaba que el DNA lo tenemos en el núcleo. ¿Se alcanza a ver mi presentación? Sí. Ok. Dime nada más, es que lo que quiero es anotar. Entonces, su compañero nos decía, ¿dónde se encuentra el DNA? Entonces, supongamos que es una célula. La célula va a tener en dos organelos diferentes el DNA. Uno, en el núcleo de la célula. Aquí yo tengo DNA. Pero además, cuando yo observo una mitocondria, la mitocondria tiene su propio DNA. ¿Sí se entiende? Pero ese DNA no necesita un núcleo. Es decir, la mitocondria, a pesar de que tiene DNA, no está dentro de un núcleo, sino se encuentra libre, porque es un cromosoma muy cortito, es un DNA circular, a diferencia del DNA que se encuentra en el núcleo. ¿Se entiende? Sí, ya, gracias. ¿Quedó claro ahora sí, Eric? No hay núcleo de la mitocondria, eso no existe. Lo que existe es DNA circular dentro de la mitocondria. Doctora, yo tengo una duda. Entonces, ¿el DNA del núcleo y el DNA mitocondrial son diferentes o son similares? No, son totalmente diferentes. Dijimos, el DNA de la célula está hecho, o ¿cuál es la utilidad del DNA de una célula? ¿Para qué nos sirve ese DNA?
y lo hemos visto en muchos. Para codificar la información de las proteínas. Ok, contiene la información genética que nos va a ayudar a producir todas las proteínas que esa célula necesita. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero si yo tengo DNA en la mitocondria, ¿qué voy a guardar ahí? La información que codifica para las proteínas ¿de quién? Pues de la mitocondria, ¿no? ¿Sí se entiende? El sentido del tener material genético en diferentes compartimentos va a ser diferente. ¿Dudas hasta ahí? No, gracias, doctora. Entonces, eso es en una célula humana. Pero cuando nosotros tenemos una célula bacteriana, por ejemplo, podemos tener el cromosoma de la célula y podemos tener DNA extracromosomal en pequeñas estructuras a las cuales se les conoce como plásmidos. Esto es en una bacteria. Nosotros como humanos no contamos con plásmidos y dijimos que este es un mecanismo de resistencia bacteriana. ¿Dudas hasta ahí? No. No, doctora. Ok, entonces regresamos con nuestras participaciones. Entonces tenemos ahorita José Luis, ese no cuenta, le bajamos la mano. Nos vamos ahora con Mauricio. José Luis, baja tu mano. Gracias. Mauricio Molina, ¿qué sigue en nuestro cuadrito? Tipos Tipos, ok. ¿Qué DNA de encontraste? DNA nuclear y mitocondrial. DNA mitocondrial, ok. Podríamos decir un DNA también. ¿Alguien encontró otra cosa que no sea lo que nos acaba de mencionar su compañero? No. ¿Alguien más? Doctora, yo encontré como tipos, pero no sé si eso sea diferencias como en las estructuras. O sea, encontré DNA A, DNA B y DNA Z. Esa es la diferencia topográfica de la que hablábamos la clase anterior. Ajá. Pero propiamente, bueno, pues sí es un tipo de DNA de tipo topográfico. Pero también me podrían haber dicho DNA cromosomal y DNA extracromosomal, como por ejemplo, el plásmido del cual acabamos de hablar, es un tipo de DNA extracromosomal. ¿Sí se entiende? Entonces, dependiendo del punto de vista, podemos describir de diferente manera el DNA. No quiere decir que sea incorrecto, sino son diferentes maneras de clasificar la información y esto nos lleva a diferentes formas de explicar el DNA. Entonces, le damos participación a Morales y le damos participación a Saldívar. Vamos Doctora, Mauricio, ¿no? Bueno, a mí también, pero a Mauricio fue el que dijo lo de... Morales, perdóname, Morales fue el que no. Mauricio. Sí, gracias, Liz. De nada. Ok, vamos con Amy. Sí, sigue los tipos de RNA. Ok. ¿Qué tipo Es el encontraste? RNA mensajero, RNA T y R. ¿Y qué significa T? T es de transcripción y R es De transcripción, nada. Ni siquiera investigaste qué es esa T. de transferencia. De transferencia y el R, Es el ribosomal. el ribosoma. ¿Alguien encontró algún otro tipo de RNA? yo encontré ARN A ver, nuclear y ARN. a ver, ¿quién está hablando? Astrid. Astrid, ajá. ¿Encontraste RNA qué? ¿Dónde encontraste tu sobrino? Nuclear y RNA regulador. Ok, regulador. También se le conoce como de interferencia. Yo encontré otros 3. ¿Qué otros? Que es el de doble trenzado, uno que se llama pequeño ARN nuclear y uno que se llama transferencia mensajero. ¿Transferencia qué? Transferencia mensajero, o sea, TMR. Ah, ok. Los dos juntos. Que son estadios previos a los estadios permanentes, o sea, para que un RNA sea funcional,
necesita un proceso de maduración. Entonces, los estadios antes de esa maduración incluyen los RNAs que nos estás mencionando. Ujú. Ok. Que no vamos a desarrollar en esta clase, pero son RNAs que también están participando y que pueden, nosotros podemos encontrar escritos en la bibliografía. Muy bien, entonces Daya y Astrid, ¿verdad? Y Amy. Y Amy. Ujú. Bajamos la mano, Amy. Eloísa, ¿qué más sigue? Después de eso siguen las funciones biológicas. De ADN yo encontré almacén de información biológica de los seres vivos, directrices biológicas para la replicación. Ok. Muy bien, Eloísa. Saldívar, baja su mano porque ya participó. Astrid, baja tu mano porque ya participaste. Ay, perdón. Nos vamos con Cervantes. Cervantes, dígame, ¿para qué nos sirve el RNA? Cervantes, creo que ya se durmió. Nos vamos a Alberto González. ¿O soy yo? La función biológica del RNA es para transporte y traducen información en proteínas. Ok, pero entonces, si nosotros describimos que tenemos 3 RNAs diferentes, tengo que describir al menos una función para cada uno de ellos. Bueno, es que está el ARN mensajero, RNA mensajero, RNA Ok, ribosómico y RNA de ¿para qué transferencia nos sirve el RNA mensajero? mensajero. Copia la información del RNA y los transporta hasta los ribosomas. Ok. Del ribosómico es el que se asocia, ribosomal, perdón, Ujú. se asocia a proteínas y forma los ribosomas. Y Ujú. del último, que es el RNA de tolerancia, dice, ay, ¿qué puse? Se une a ácidos y los transporta hasta el ribosoma para formar la proteína. Ok, entonces sí, cada que describamos tenemos que tener un RNA diferente asociado a una función diferente. Ujú. Sí. Muy bien, González. Francesca, ¿qué sigue, Francesca? Sí, doctora. Sigue bases nitrogenadas del Bases ADN. del DNA, ¿cuáles son? Adenina, timina, citosina y guanina. Ujú. Y muy bien, bajamos la mano. Ernesto. Sí, las bases nitrogenadas del RNA Ujú. es adenina, uracilo, guanina y citosina. Ok, ¿cuál fue la base nitrogenada que cambiamos? Uracilo. O ¿Qué sea, cambiamos timina por uracilo. timina por uracilo? Muy bien, bajamos nuestra mano. Fuiste Ernesto, ¿verdad? Ernesto fue el que acaba de participar. Andrea, sí Sí. tenemos, pero no te escuchamos. No te estreses, si no más adelante te damos espacio. Doctora, ¿ya me escucha? Sí. Muy bien, si quieres, como tú ya estabas formada en la clase. No, ya te escuchamos, Andrea. Ya volviste a apagar tu... A ver, habla. Doctora. Te escuchamos. Es que creo que ella es la que no nos escucha, ¿no? ¿Alguien le puede decir que si tiene problemas, que le sube el audio a su computadora porque sí la oímos? Y si la vemos. Ya, doctora. ¿Ya me escuchas? Ya, es que no sé qué pasa con mi compu y me tuve que meter desde mi celular. Ok, entonces nos quedamos, estábamos viendo las bases nitrogenadas que forman al DNA y al RNA. ¿Nos ayuda Cervantes? Porque tú ya estabas en la cola previa. Sí, en ADN es timina y en RNA es uracilo. Vamos a hacer más bien. Abajo de esto, ¿qué tenemos? Las pentosas características, Ok, ¿cuáles son? que en ADN es desoxirribosa. Ajá, y hasta ahí. Ok. José Luis. Doctora, se saltaron las funciones biológicas antes de eso.
Ok, ahorita las... Claro que no. José No, Luis, ya lo las Les dijo funciones Mauricio. biológicas Es de las moléculas. en el RNA, es la ribosa. Ok, es la ribosa. Las funciones biológicas de cada una de las moléculas ya las mencionamos. Bajamos la mano, José Luis. Gracias. Correcto. Flores. Ujú. Sí. Sigue el número de cadenas. Ok, ¿cuántas cadenas tiene el DNA? 2. Ok. Pasamos Y a el... Priscila. ¿Vamos? ¿Correcto? Hola, doctora. Ok, Pris, díganos cuántas cadenas tiene el RNA. Una cadena. Una sola cadena. Muy bien. Priscila, Jimena. Sí. Díganos, ¿qué más? ¿O ya se terminó? No, pues ya. ¿Ya se terminó? Ya. Ok, muy bien. ¿Algo que quiera comentar que no se haya mencionado? No, nada. ¿No? Bueno, entonces ahorita le damos oportunidad de participar. Bajen su mano. Doctora, ¿le puedo enseñar mis dibujitos por una participación más? Le damos, sí, si quieren, enséñanos sus dibujitos por una participación. ¿En serio sí, doctora? Ay, eso esto, no. Pues así La todo. doctora ella dijo que también sí nos quiere podía. enseñar. A la doctora dijo que sí podía. Todos hay que enseñar el dibujo. Que tú eres Todos bien nos vamos, creativo, pues, bien para otro. emprendedor. No, Doctora, pero, vea mis dibujitos. Participación para todos. no, a ver, Mi ¿quién dibujo falta? del DNA, doctora. Nos quedaron pendientes algunas personas. Por ejemplo, estaba Lemus abajo, ¿no? Entonces, a ver, todas las que faltaban, que estaban con la manita levantada, enséñanos su dibujito, Saben que ellos enseñen sus dibujos, doctora. que ustedes ya habían pasado. Qué noble, Alberto, qué noble. Ujú, Diana, así. Eric. Muy bien. Nos vamos a dejar más seguido en casa. ¿Y quién más nos quedaba? Jimena, ¿no? ¿No? Bueno, pues vamos a empezar nuestra clase. Por favor, ¿no estén rayando nuestra pantalla? Y bueno, vamos a empezar entonces a decir algunas características de las moléculas de RNA. Entonces, el tema de la clase de hoy es ácido ribonucleico. Vamos a ver algunas pequeñas diferencias y vamos a ver algunas consideraciones especiales. Entonces, ácido ribonucleico tienen las diferencias con el DNA que mencionamos en esta clase, que ustedes nos hicieron favor de generar de tarea. En vez de uracilo, contienen timina. Perdón, en vez de tener timina, contiene uracilo. Entonces, cuando nosotros recordamos la estructura molecular de la timina, nosotros vemos que tiene un grupo metilo. Y únicamente para transformarse este nucleótido en uracilo, le retiramos este grupo metilo y se transforma en uracilo. Otra de las diferencias es que decíamos las pentosas cambian con respecto al DNA con el RNA. Aquí mencionábamos que parece como un carrito donde tiene dos rueditas. Entonces, en el caso de la molécula de ribosa, tiene que tener 2 oxígenos para que entonces nosotros mencionemos que es una molécula de ribosa. Y bueno, otra de las diferencias que acabamos de mencionar es que a diferencia de lo que es el DNA, el RNA únicamente se presenta en una sola cadena. Eso no quiere decir que la cadena esté totalmente recta. Entonces, cuando nosotros pensamos el RNA, difícilmente los vamos a ver lineales, sino los RNA lo que empiezan a hacer son estructuras donde se van plegando. Se entiende que se está plegando el RNA, perdón. Entonces, no vamos a ver RNAs lineales, sino vamos a ver RNAs que forman estructuras secundarias o forman plegamientos porque hay complementariedad entre los nucleótidos que forman la cadena de este RNA. Y bueno, otra de las características es que muchos de los RNA que no vamos a mencionar en la clase, pero que sí nos mencionó de allá, van a participar en ese proceso de maduración del RNA. Entonces, el RNA es capaz de producir cambios o maduración en el mismo RNA.
Entonces está considerado que el RNA tiene efectos enzimáticos. ¿Hasta ahí vamos bien? Y estos efectos enzimáticos logran que un RNA que es inmaduro logre su maduración. Y lo vamos a ver conforme nosotros vayamos viendo el proceso de transcripción. Muy bien, entonces los tipos de RNA que vamos a desarrollar en esta clase, vamos a ver que solamente son 4, el RNA mensajero, el ribosomal, el de transferencia y el RNA de interferencia, o también conocido como RNA-I. Con cada uno de estos RNAs se abrevia con la letra minúscula que empieza la palabra principal. Por ejemplo, RNA mensajero se abrevia como RNAM, ribosomal con R, RNA-T y RNA-I sería el RNA de interferencia. Vamos a ver primero las características fundamentales del RNA mensajero. El RNA mensajero, como su nombre lo dice, pues es un mensajero. ¿Y qué hace un mensajero? Viaja de un lugar a otro. Entonces, si nosotros tenemos que el material genético lo tenemos dentro del núcleo, este es el núcleo de la célula, pero los ribosomas, que es el sitio donde se forman las proteínas, se encuentra en el citoplasma, lo que hace el RNA mensajero es viajar a través del núcleo, viaja desde el núcleo, de aquí, viaja hasta el citoplasma, para que entonces lleve la información del núcleo al citoplasma, específicamente al ribosoma. Por eso es un RNA mensajero, es un RNA viajero que viaja de un organelo a otro espacio celular. Entonces, bueno, este RNA mensajero se sintetiza como molde del DNA, es decir, para que yo pueda sintetizar esta molécula, necesito tener el recetario original que está expresado en términos de DNA. A este proceso donde yo tomo el DNA como molde y entonces produzco una molécula que tiene algunos cambios que no es igual, se le conoce como transcripción. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero posteriormente, cuando yo hago cambios donde modifico totalmente el tipo de enlace donde se está produciendo, por ejemplo, un nucleótido no se parece a una proteína. ¿Por qué? Porque no tiene los mismos enlaces, no tiene los mismos constituyentes. Entonces, a este proceso donde yo tomo una molécula de RNA mensajero como molde para la síntesis de proteínas, a este proceso se le conoce como traducción. Hasta ahí vamos. Me perdí un poquito. La síntesis del RNA mensajero, esa es la... El RNA mensajero y la síntesis de cualquier RNA se llama transcripción. Ok. Ajá. Y ya es como y para que nunca se les olvide. Si yo, por ejemplo, escribo en el pizarrón, pues escribo feo, ¿no? Pero a lo mejor el cuaderno de ustedes es un cuaderno muy bonito. O a lo mejor tienen la letra peor que yo. Entonces, lo que están haciendo es transcribiendo la información con una letra. Tenemos las mismas letras, una A, una B, una C, etcétera, ¿no? Pero propiamente la tipografía es diferente. Entonces, se parece mucho, sí, se entiende, es español, espero que siempre escribamos en español, o escribimos algunas palabras en inglés, pero la mayoría son en español. No hacen un proceso de cambio de interpretación de lo que yo estoy poniendo en el pizarrón con respecto a lo que ustedes están copiando en su cuaderno, están transcribiendo. ¿Sí se entiende? Entonces, como el DNA se parece, pues el RNA se parece mucho al DNA, entonces yo puedo decir que estoy realizando una transcripción. ¿Hasta ahí vamos bien? Y vamos a ver que cuando tomo yo como molde el RNA mensajero y la información que está aquí la transformo en una molécula totalmente diferente, a este proceso se le llama traducción, que es lo mismo que pasa con los idiomas. Yo tomo un idioma original y entonces lo cambio a otras palabras totalmente diferentes. A ese proceso ya se le llama traducción. ¿Sí se entiende? Entonces, la información que contiene el RNA mensajero es vital para que se lleve a cabo la traducción. Entonces, ¿qué contiene? Yo tengo que cuidar la información que está aquí en el RNA mensajero. ¿Por qué? Porque si yo no cuido la información del RNA mensajero y resulta que se me pierde una letra, se recorre todo el marco de lectura en el cual va a leer un ribosoma.
Es decir, por ejemplo, si estos 3 nucleótidos formaban un aminoácido y yo le borro uno de estos aminoácidos, por ejemplo, supongamos que le quito la adenina, el mensaje ya es totalmente diferente. Y entonces estos 3 nucleótidos me van a codificar para un aminoácido diferente. Se recorre todo el marco de lectura y entonces ya no produzco la proteína que yo quería producir. Por eso vamos a tener elementos de protección en este RNA mensajero, que son las características que ustedes deben de conocer muy bien de los RNAs mensajeros. Es decir, características que son importantes que ustedes se las aprendan son las siguientes. En primer lugar, todos los RNAs mensajeros tienen 2 extremos. Estos extremos se les conocen de acuerdo, dijimos que a lo que contienen libre, o el espacio que contienen libre, que puede ser un extremo 5' o un extremo 3'. Entonces, cuando yo veo un RNA mensajero, veo que en el extremo 5' tiene un elemento de protección al cual se le conoce como CAP. ¿Qué es CAP? Pues es una modificación sobre una molécula que cuando viene una RNasa y quiere degradar este RNA mensajero, no puede degradarlo, al menos por esta vía. Es decir, no puede ingresar a esa enzima porque tiene un grupo, es una guanina modificada. Esta guanina modificada impide que la RNasa que intenta degradar este RNA mensajero pueda degradar a este RNA. ¿Sí se entiende? Entonces, características del RNA mensajero. En el extremo 5' tienen una guanina modificada a la cual se le conoce como CAP. Y eso se encuentra en el extremo que dijimos 3' o 5'. 5'. Ahora, ¿qué tengo o qué otro elemento tengo yo de protección? Tengo que tener otro en el otro extremo porque las RNasas andan rondando para poder degradarme la información que yo debo de llegar. Imagínate, estos son como unos guerreros, ¿no? Van del núcleo hasta el citoplasma, que es una misión muy peligrosa. Entonces, si de repente, pues, este RNA que dijimos que es muy susceptible a la degradación es atrapado por una enzima, la enzima no puede comer o no puede empezar la degradación o despegar los nucleótidos a partir del extremo 5' porque tiene CAP. En cambio, sí se puede unir al extremo 3', pero cuando se une al extremo 3', cualquier RNasa va a empezar a degradar esta colita que se le conoce como colita de polía. Hasta ahí vamos bien. Entonces, elementos que contienen un RNA mensajero en el extremo 5', una guanina modificada a la que se le conoce como CAP. Mientras que en el extremo 3' contiene una colita que se le conoce como colita polía. ¿Hasta ahí vamos bien? Entre estos dos extremos vamos a tener a esta secuencia de nucleótidos, se le conoce como marco de lectura abierta. En inglés, a esta secuencia se le reconoce como ORF. Doctora, ¿para qué servía la colita polía? Es un elemento de protección. Dijimos, esto protege en el extremo 5', pero esto es el elemento de protección de la colita del RNA mensajero. ¿Por qué? Porque ¿Hace lo mismo que el CAP? hace lo mismo que CAP, pero por ejemplo, si tú le pones muchas As y llega una RNasa, pues lo que se va a comer son las últimas As. Y entonces tú estás protegiendo tu marco de lectura abierto. ¿Sí se entiende? Entonces es como una carrera, o sea, llega el RNA mensajero, aquí se va a ensamblar el ribosoma y entonces va a empezar el ribosoma a producir la proteína, pero se va a saltar esta colita de polía. Si la enzima puede como que ir mordida, no sé si se lo imaginan, no sé si ven que aquí traté de representar como un Pac-Man o una enzima que se está comiendo a este RNA.
Entonces, esta enzima va a empezar a degradar la primera adenina, la segunda adenina, la tercera adenina, la cuarta adenina. Y por otro lado, el ribosoma va a estar leyendo desde el extremo 5' al extremo 3' para empezar a la producción de proteínas. Entonces, pues estas dos enzimas van a estar peleando, una para degradar y otra para que se alcance a leer el mensaje. ¿Sí se entiende? Doctora, la colita de polía siempre va a ser de adenina. Pues sí, se llama polia porque es de adenina. Ah, perdón. Ok, gracias. Ok, y dijimos entre estos nucleótidos se encuentra un marco de lectura abierto, que viene, dijimos que se le coloca las letras ORF porque viene de Open Reading Frame, que es marco de lectura abierto. ¿Sí se entiende? Ahora, el Open Reading Frame, este marco de lectura abierto, tiene secuencias de 3 nucleótidos. Cada 3 nucleótidos se codifica para un aminoácido diferente. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas? A esta secuencia de 3 nucleótidos que contiene el RNA mensajero se le conoce como, ¿alguien sabe? Codones. Codón. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, característica del RNA mensajero, contiene muchos codones. Cada 3 nucleótidos es un codón. Y ese codón representa la información que codifica para un aminoácido. ¿Dudas hasta ahí? Ahora, en el proceso de maduración o cuando se produce un RNA mensajero, este RNA mensajero no nace con esta CAP ni nace con esta polía, sino que es información que se le agrega, que cuando veamos nosotros transcripción, vamos a ver cómo se van incorporando este tipo de elementos a esta estructura. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahorita hay dudas con respecto al RNA mensajero? Y recuerden, ¿cuál es la finalidad de CAP y de polía? Como nos menciona aquí la diapositiva, cuando yo le agrego estas modificaciones, lo hago intentando aumentar la vida media de los RNAs mensajeros que viven en el citoplasma o que van del citoplasma, perdón, del núcleo al citoplasma. Entonces, la finalidad de CAP y de polía es aumentar la vida media de este tipo de moléculas. ¿Dudas? Ya les presumo que ya aprendí a borrar. Bueno, entonces, cuando vemos el RNA de transferencia, vemos que tiene una forma característica. Esta forma característica está descrita en 2 y 3 dimensiones. Este es un dibujito bidimensional. Entonces, cuando nosotros vemos la estructura de los dibujos del RNA de transferencia bidimensional, se menciona como que es una hoja de un trébol, porque tiene 3 brazos diferentes. ¿Hasta ahí vamos bien? Recuerden, aquí no es que sea una doble cadena, sino que esta cadena se pliega para formar estos bracitos, pero sigue siendo una sola cadena. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, cuando yo veo animaciones tridimensionales, ya no vemos a los 3 bracitos como anteriormente los habíamos visto, sino en muchos de los videos que vamos a ver, o cuando ustedes hablen o busquen en un libro, van a encontrar que tiene esta forma como de, ¿qué se les hace que tiene? Yo le veo forma de hígado. ¿De qué le ven forma? A este... Sí. ¿Como de taladro? ¿Cómo de qué? Taladro. Taladro, bueno, cada quien su interpretación, ¿no? Yo le veo forma de hígado porque amamos al hígado. Entonces, pero cada uno puede tener un nombre, una forma diferente en su representación, en la representación de su cabeza, ¿no? Bueno, características. Igual que lo que sucede con
el RNA mensajero tiene características tanto en el extremo 5' como en el extremo 3'. Entonces vamos a empezar a describir la molécula desde el extremo 5' hasta el extremo 3'. Entonces, características. Si yo cuento desde el extremo 5', voy a encontrar que uno de los brazos se le conoce como brazo D. Este que estoy viendo es el brazo D. Este brazo contiene bases nitrogenadas que están modificadas. ¿Hasta ahí vamos bien? Que son bases nitrogenadas poco usuales. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, si yo me voy hacia abajo, voy a tener un brazo y a este brazo se le conoce como el brazo anticodón. ¿Se fijaron la diferencia? Cuando nosotros decíamos RNA mensajero, tenía una estructura que se conocía como codón. En cambio, el RNA de transferencia tiene un brazo anticodón. ¿Por qué razón? Porque esta es la secuencia complementaria al RNA mensajero. Y ahorita vamos a ver una animación que nos va a ayudar a comprender todo este proceso. Entonces, anticodón, ¿qué quiere decir? Que es complementario, que es antiparalelo a otra estructura, específicamente al codón. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué dijo que hacía el brazo D? El brazo D, no he mencionado, es un brazo que la característica que dijimos es que contiene algunos nucleótidos que tienen modificaciones. Pero no hemos visto para qué sirve, porque lo voy a explicar con un video. Gracias. Por último, tenemos otro brazo al cual se le conoce como brazo extra, que puede ser variable. Y este brazo extra puede o no encontrarse en algunos RNAs de transferencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Tenemos un siguiente brazo que se conoce como T, Psi y C. Si ustedes alcanzan a ver, la letra que está representada en esta región es la letra Psi. Entonces se llama el brazo T, Psi, C. ¿Hasta ahí vamos bien? Y por último, tenemos un aminoácido unido. Este se llama el brazo de unión al aminoácido, que se encuentra en el extremo 3'. Ahora, por cada aminoácido que contengo, voy a tener al menos por cada secuencia de nucleótidos que puede unirse, voy a tener un RNA de transferencia diferente. Entonces, se conocen, cuando veamos código genético, vamos a ver que se conocen al menos 300 RNA de transferencia. Pero cada célula contiene de 40 a 50 diferentes RNAs de transferencia, aunque se conozcan más. ¿Dudas hasta ahí? Ya sé que no explicamos las funciones, pero ahorita vamos a explicarlas con un dibujito. Entonces, esta es una molécula que me permite identificar la secuencia que tiene el RNA mensajero, pero que además su importancia es que tiene un brazo que es capaz de acarrear a un aminoácido. ¿Hasta ahí vamos bien? RNA ribosomal. Cuando nosotros hablamos del RNA ribosomal, el RNA ribosomal son estas estructuras. Nuevamente vemos un extremo 5' que se está plegando, nos forma elementos como burbujitas, nos vuelve a formar un tallo, una burbuja, un tallo, una burbuja. Este tipo de estructuras son susceptibles a que embonen en estas regiones proteínas. Y estas proteínas le dan forma al ribosoma. Entonces no se vayan con la finta, sigue siendo una sola cadena, pero estas cadenas se van plegando para formar estructuras secundarias
Y sobre estas estructuras secundarias, nosotros podemos encontrar reclutadas proteínas. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, el RNA ribosomal se caracteriza porque forma múltiples elementos tallo y burbuja. Los RNAs ribosomales no sirven para ensamblar a proteínas que van a llevar ya funciones específicas para la síntesis de proteínas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas? ¿Puedes Entonces, repetir eso último que dijo, por favor? sí, pero no me O acuerdo. sea, Me fue la onda. que servía para, para ensamblar proteínas como qué? Para que puedan formarse los ribosomas. Entonces, cuando nosotros vemos un ribosoma, ay, no lo pegué. Ahorita lo vamos a ver, pero un ribosoma es una estructura que se parece a una hamburguesa. Ustedes ya los han visto muy probablemente con la doctora Yolanda. Entonces, un ribosoma es una estructura que tiene una subunidad mayor. Por eso les pongo como una hamburguesa. Tengo una parte más grande del pan que la parte de abajo. Por eso esta sería mi subunidad mayor. Y tengo una parte más pequeña que se conoce como subunidad menor. Dentro de estas dos subunidades, al igual que en la hamburguesa, yo voy aquí a empalmar el RNA mensajero. ¿Para qué? Para empezarlo a leer y entonces empezar a entender el código que lleva en esa secuencia de codones y entonces yo empezar a traer a los RNAs de transferencia para que pueda empezar la síntesis de proteínas. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces tengo dos subunidades. Dependiendo del tipo de célula, se dice que el tamaño es diferente. Si es una célula procariótica, el tamaño de la subunidad mayor es de 50S. El tamaño de la subunidad menor es de 30S. En el caso de las células eucarióticas, la subunidad mayor es de 60S y la subunidad menor es de 40S. El tamaño de cada uno de estos no resulta de la suma, no nos resulta de la suma de las dos subunidades, porque son unidades de sedimentación que están hechas a partir de experimentos donde se llevaron a cabo procedimientos de centrifugación. Con esa fuerza de centrifugación se lograba obtener cada uno de estos residuos. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? Doctora, tengo una duda. ¿Cada subunidad es de un ARN o las dos es del mismo ARN? Ok. Cuando nosotros mencionamos, aquí nos dice subunidad mayor, está formada en el caso de las procariotas de dos RNAs diferentes, que son el RNA 5S y 23S. Entonces, son dos RNAs que se pliegan para formarme toda la estructura de la subunidad mayor. Ok. Sí, gracias. En cambio, la subunidad menor está formada por un solo RNA, tanto en procariotas como en eucariotas. En eucariotas, el RNA, en procariotas, el RNA que forma la subunidad menor es el RNA 16S. En cambio, en eucariotas, el 18S se encarga de formar toda la subunidad menor. ¿Sí se entiende la parte de abajo de la hamburguesa? ¿Y el 30S y el 40S, qué significan? Dijimos que son unidades. El tamaño, ¿no? Ajá. Ah, ok, entonces es el tamaño y el 16 y el 18 es el tipo de RNA que forman las subunidades. Que forman las subunidades. Ah, ok, gracias. ¿Estamos bien? Ahora, la subunidad mayor en eucariotas está formada por tres diferentes RNAs. 5S, 5.8S y 28S. ¿Se entendió ya toda la diapositiva? Sí. Ok. Los RNA ribosomales, dijimos, son abundantes en una célula. Ajá. Y estas estructuras son muy pesadas. Son muy grandes a diferencia de los dibujitos que veíamos con respecto al RNA de transferencia o el RNA mensajero.
cuando ustedes veían sus clases de histología, un ribosoma sí es un organelo, a diferencia de los otros, donde no podemos apreciarlos por tecnologías o microscopías. ¿Sí se entiende? En cambio, estos son RNAs mucho más grandes porque necesitamos formar un organelo a partir de RNA. Entonces, no vamos a entrar en mucho detalle de los diferentes RNAs, pero recuerden, un solo RNA no forma a la subunidad mayor, sino la subunidad menor está formada por 2 o 3 diferentes tipos de RNAs. En cambio, las subunidades pequeñas o subunidades menores están formadas por un solo tipo de RNA. Por ejemplo, aquí nosotros vemos la subunidad menor. Esta subunidad menor está formada por, imagínense, 1230 nucleótidos. Y esta subunidad menor va a tener sitios, dijimos que es como la hamburguesa, ¿no? Si se imaginan, esto parece el pan de abajo, ¿no? Entonces, esta subunidad menor va a tener sitios para que pueda unirse el RNA mensajero y este RNA mensajero pueda ser leído para la síntesis de proteínas. ¿Sí? Y lo vamos a ver todo esto a detalle. Solo es para que ustedes vean qué cantidad de nucleótidos contiene cada uno de los diferentes RNAs o inclusive cómo se ve a manera tridimensional. ¿Sí se entiende? Los ribosomas deben de tener un sitio enzimático. Si no tuvieran ese sitio enzimático, no podrían pegar los aminoácidos para producir proteínas. Por lo tanto, a este sitio en el cual se unen los aminoácidos es un sitio enzimático que se conoce como el sitio peptidiltransferasa. Y nosotros vamos a ver que este sitio se encuentra formado principalmente por la subunidad mayor. ¿Sí se entiende? Ahora, por último, tenemos un tipo de RNA que es el RNA de interferencia. Nosotros mencionábamos que cuando nosotros tenemos nuestro RNA, dijimos que está en una sola cadena. No importa si se va plegando y forma estructuras secundarias, pero sí es característico del RNA de humanos que solamente tengamos una cadena de RNA. Entonces, cuando nosotros encontramos RNA de doble cadena, esto se entiende como un error. Y entonces hay proteínas que se encargan de silenciar o de dañar a ese RNA. Entonces, ese RNA de doble cadena es un DNA que puede ser silenciado, que puede ser eliminado y puede formar parte y puede ser un mecanismo de regulación. Entonces, nosotros podemos encontrar que las células, por ejemplo, si ya se produjo, supongamos que yo tengo el DNA en el núcleo de una célula y este DNA produjo un RNA mensajero. La producción de este RNA mensajero la puedo detener o puedo detener su efecto si yo formo DNA de doble cadena, porque dijimos, esto la célula lo entiende como un error. Entonces, si se formó por alguna razón RNA de una sola cadena, pero yo no quiero que se transforme en proteína, puedo generar otro RNA que sea antiparalelo, que sea complementario, pero antiparalelo al primer RNA mensajero. Con esto se hibridan. ¿Qué dijimos que era hibridar? Desnaturalizar. No, Desnaturalizar, doctora. es natural. Renaturalizar. Unir. Entonces voy a formar los puentes de hidrógeno entre estas dos cadenas que son complementarias. Entonces yo ya tengo DNA de doble cadena. Este DNA de doble cadena recluta un sistema de proteínas a las cuales se les conoce como Dicer, AGO y RIS, que para fines prácticos lo que hacen es degradar a este RNA. Y entonces no solamente degradan al primer RNA, sino degradan también al segundo RNA. Por lo tanto, como efecto de esta degradación, nosotros obtenemos a una proteína silenciada. ¿Sí se entiende? Es decir, esta RNA mensajero no se convierte en proteína.
Por eso se le conoce como siRNA o RNA-SI. ¿Sí se entiende? Entonces, si yo, por ejemplo, esto se ha utilizado como tratamiento para el cáncer. Yo identifico que tengo una proteína y esta proteína es anormal. Entonces, ¿qué puedo generar? Un RNA mensajero complementario a la proteína que está mutada. Esto lo voy a encontrar como RNA, la célula lo encuentra como RNA de doble cadena, que no debería de existir. Viene el sistema Dicer, viene el sistema AGO, viene el sistema RISC, y lo que hacen es degradar a estos nucleótidos de doble cadena, silenciando la expresión de esa proteína. ¿Sí se entiende? Entonces, este tipo de silenciamiento han tenido mucho efecto sobre la investigación o también han tenido efecto en el tratamiento de algunas enfermedades, cuando se conoce bien la proteína específica que puede estar produciendo algún daño en algún individuo. ¿Sí se entiende? Uy, doctora, la verdad es que no entendí. Pero ¿desde dónde no me entendí? O sea, no entendí por qué va a eliminar la otra cadena de RNA. El RNA, dijimos, en un humano está hecho para hacer solo una cadena. Hasta ahí vamos. Entonces, cuando una célula encuentra DNA de doble cadena, entiende que esto no debe de ocurrir. Ah, ok. Lo que hace es recluta un sistema enzimático, es una enzima lo que estoy presentando, y esta enzima lo que hace es romper los enlaces que existen entre estas moléculas de RNA de doble cadena, y entonces, si este RNA se había generado para producir una proteína, ya no se obtiene la proteína. ¿Sí Ok. Sí, ya entendí. Entonces, por ejemplo, yo como estrategia, de hecho se hace en el caso de algún tipo, dijimos, de patologías. Si yo quiero, por ejemplo, inhibir la formación de la proteína X, no quiero tener más proteína X porque esta proteína X le causa enfermedad al paciente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo generar un RNA de interferencia o un RNA-I o siRNA. ¿Qué es eso? Si la proteína X está codificada por este RNA, hago una cadena complementaria antiparalela que se pueda unir con este RNA que produce a esta proteína. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Doctora, entonces sería como administrar un fármaco que formara una cadena de RNA o cómo? No, tú lo que le insertas ya es la cadena de RNA. ¿Cómo se lo insertas o cómo es que los científicos han logrado hacer cadenas de RNA? Pues nosotros sabemos biología molecular y entonces lo que hacemos es que les quitamos las enzimas a las bacterias. Entonces yo ya tengo que maté a una bacteria, purifiqué sus enzimas y entonces yo ya tengo enzimas bacterianas. ¿Hasta ahí vamos bien? Esas enzimas bacterianas me ayudan a producir estos RNAs de interferencia. Inclusive ustedes hablan de Estados Unidos y pueden pedir un primer para una proteína y entonces este primer les tarda 2 días en llegar o 3 días y cuestan como $200. Ya hay estructuras que hacen este tipo de productos. O tú puedes mandar a hacer tu siRNA. Entonces recuerden, si yo quiero silenciar esta proteína, genero un RNA mensajero antiparalelo a la estructura que quiero eliminar. ¿Para qué? Para que cuando yo inserte este RNA mensajero en esa célula, este siRNA, cuando esté el RNA mensajero original, se una con él, se hibriden, y entonces esto recluta las proteínas Dicer, AGO y RISC para que entonces se degrade ese RNA y entonces esto produzca como efecto que ya no haya formación de la proteína X. Esta proteína X ya no se produce. Por eso es un silenciamiento de un gen. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. Entonces, ¿cómo es que funcionan? Esto, pues, no es, lo tienen que saber porque
muy probablemente en algún momento se utilice como alguna estrategia de tratamiento. Porque dijimos, si yo tengo una proteína implicada en una patología, puedo eliminar esa proteína con este tipo de técnicas. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? Bueno, entonces para ver los Yo diferentes... sí tengo una duda. ¿Qué La pasó? verdad no entendí bien cómo eso ayuda para el cáncer. Dijimos nuevamente, si yo tengo una proteína que mutada, y esa proteína mutada se está acumulando, por ejemplo, y produce una pérdida de la función, yo tengo que quitarle a esa proteína al paciente. Hasta ahí vamos bien, tengo una proteína en incremento. Esta proteína me produce un individuo enfermo. Hasta ahí vamos bien. Yo ya no quiero a esta proteína. Entonces, ¿qué hago? Esta proteína, para que se produzca, necesita tener un RNA mensajero. ¿Hasta ahí vamos bien? Sin este RNA mensajero, pues no hay proteína. Entonces, a manera de investigación o a manera de tratamiento, yo lo que puedo hacer es formar un RNA mensajero antiparalelo a este RNA mensajero que codifica para la proteína. Cuando yo le inserto este RNA de interferencia al paciente, por hibridación se van a unir estos dos RNA mensajeros. Dijimos, el RNA de doble cadena no se encuentra formando parte de las estructuras normales y entonces se reclutan proteínas para eliminarlos. ¿Qué tipo de proteínas? Dicer, AGO y RISC. Y entonces Dicer, AGO y RISC lo que hacen es eliminar a este RNA mensajero de doble cadena y entonces, por lo tanto, yo ya no produzco esa proteína. ¿Sí se entiende? O sea, lo que hace es formar un RNA de doble cadena para que esas proteínas la detecten y la destruyan. Ajá, para que las proteínas Dicer, AGO y RISC la destruyan. Ah, ya entendí. Ok. Estas son técnicas de biología molecular. Doctora, ya la última, perdón. ¿Qué O sea, pasó? si cada RNA tiene una codificación diferente, ¿cómo le puedes insertar un RNA exacto para, o sea, para el RNA si tiene una codificación diferente? Ajá, porque ya está descifrado el código genético. Ah, ok. ¿Sí se entiende? O sea, por ejemplo, está ya disponible en línea, inclusive, toda la secuencia que codifica para toda la secuencia de nucleótidos que se encuentran en el humano, se encuentra disponible en red. Hasta ahí vamos. O sea, todos tenemos lo mismo. Somos 99% iguales. Ok. Pero ese 1% pues nos hace diferentes. Ok, sí, ya entendí. Entonces tú puedes tomar, de hecho, el investigador que llevó a cabo este proyecto de genoma humano, que se encargó de esclarecer cuáles son los nucleótidos y en qué orden van, los nucleótidos que forman los cromosomas humanos, utilizó sus propias células para conocer su propio genoma. Ok, ya entendí. Gracias, doctora. Bueno. Entonces, vamos a ver una pequeña animación de lo que es el proceso donde están participando los 3 diferentes RNAs. La animación es la vamos a recortar, yo creo. Vale. ¿Alcanzan a ver el video?
A continuación, explicaré el proceso de traducción. Sí, pero en pequeñito. Pero solo lo que quiero saber es si lo escuchan o si cambio la opción de reproducción. Sí se escucha. Sí se escucha. También el ARN mensajero tiene codones que codifican aminoácidos. ¿Seguros que se escucha? Puedes subirle un poquito al video de YouTube. Yo no más o menos. En el de YouTube o sea, parece que está bajo el volumen. Abajito, junto al botón de pausa, doctora, está el volumen del propio video. Ajá, ahí lo puedes subir. En realidad no me interesa que oigan, sino que vayan identificando los diferentes RNAs que fuimos viendo. Entonces, aquí yo estoy viendo un guerrero, ¿no? Está saliendo del núcleo. Y este guerrero que está saliendo del núcleo va a viajar hasta el citoplasma. Y entonces, en el citoplasma se le van a ensamblar el RNA ribosomal. Esto que estoy viendo con amarillo es el RNA mensajero. Nuevamente, esto que estoy viendo aquí es RNA mensajero. Dijimos, en un extremo tiene CAP y tiene todavía un pedacito de, le voy a regresar tantitito, un pedacito de información, un pedacito de secuencia de nucleótidos donde no está incluido el marco de lectura abierto. Lo vamos a ver de manera muy clara cuando veamos el proceso de traducción. Entonces, esto que estoy viendo aquí es el RNA mensajero. Lo que estoy viendo aquí con azul es el RNA ribosomal. ¿Su unidad qué? ¿Menor o mayor? Menor. Menor. Tiene forma de una tapita chiquita, ¿no? Y entonces lo que sucede es que la subunidad menor empieza a pegar el RNA mensajero. Y hasta que recorre, si se fijan, este RNA mensajero se fue recorriendo hasta la secuencia roja, que es donde inicia el marco de lectura. ¿Hasta ahí vamos bien? Es decir, estos tres, este color, están tratando de representar los codones de los cuales hablamos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, una vez que ya se ha recorrido el RNA mensajero hasta ahí, estos que estoy viendo que son están en tres. Los de transferencia. Son RNAs de transferencia que van a ser reclutados para la síntesis de proteínas. Entonces, en mi célula, yo tengo muchos RNAs de transferencia que están caracterizados porque dijimos tienen una secuencia anticodón. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, esta secuencia anticodón es antiparalela a la información que contiene el codón del RNA mensajero. ¿Sí se entiende? Se fijan, adenina se une con uracilo porque es RNA y así sucesivamente. Entonces, esta información permite que solamente este RNA de transferencia embone con esta secuencia. Y entonces, si se fijaron un poquito más atrás, este RNA de transferencia trae una estructura rojita en la parte superior y esa parte superior es el aminoácido. Entonces nosotros vamos a saber cómo pegar los aminoácidos. Este sería el rojito, sería el aminoácido. ¿Por qué? Porque van a empezar a ingresar, te fijas cómo se van uniendo el RNA de transferencia con el RNA mensajero dentro del RNA ribosomal. ¿Se entiende? Entonces lo que estoy viendo con azul es el RNA ribosomal. Con verde estoy viendo el RNA de transferencia. Con amarillo estoy observando el RNA mensajero y lo que estoy viendo con rojo es cómo se van pegando las proteínas, cómo se van formando las proteínas a partir de la unión de diferentes aminoácidos. Esto es el aminoácido. En realidad siempre todas las proteínas inician con este aminoácido que se llama metionina. Y aquí en un poquito más lento me va explicando cómo sucede este proceso. Entonces, aquí ya veo la conjunción de los tres diferentes RNAs para la síntesis de proteínas. Con azul, ¿qué estamos viendo? RNA ribosomal. Dijimos, ¿esta estructura qué es? El mensajero. Pero, ¿cómo se llaman estas secuencias de 3 nucleótidos que
Codones. Codones. ¿Qué contiene el RNA de transferencia? Un Un anticodón. anticodón con un aminoácido específico. ¿Que es complementario a quién? Algodón. Al RNA mensajero. ¿Y que además contiene? Que está Un aminoácido. Un aminoácido. por cada, Metionina. por cada anticodón tengo un aminoácido diferente. Siempre voy a empezar toda la formación de proteínas con el mismo aminoácido que es metionina. Entonces, dijimos que dentro del ribosoma tiene que haber una actividad enzimática donde yo pueda pegar este aminoácido con este aminoácido. Dijimos que hay un sitio que se llama sitio peptidiltransferasa o la actividad de peptidiltransferasa para que entonces se lleve a cabo la unión entre los dos diferentes aminoácidos, que eso es lo que vamos a dar ahorita el video. Entonces yo empiezo a ver que si yo quiero formar una proteína, tengo dos diferentes RNAs de transferencia ubicados dentro del ribosoma. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, estos RNAs de transferencia se va a mover el aminoácido. ¿Te fijaste lo que pasó? Se soltó el aminoácido, se soltó el RNA de transferencia del aminoácido y entonces se llevó a cabo la unión de un aminoácido con otro. ¿Sí se entiende? Ahora quiero seguir sintetizando la proteína, recluto a otro RNA de transferencia. Este RNA de transferencia trae otro aminoácido nuevo y entonces para que se lleve a cabo la unión se suelta el péptido que se había formado y entonces se lleva a cabo el proceso de unión, sale el RNA de transferencia, pero ya sin ese aminoácido. Y así sucesivamente esto va ocurriendo durante todo el proceso de síntesis de proteínas. ¿Sí' se entiende? Entonces, si nosotros llegáramos al final de esta estructura, dijimos que en el extremo 3' del RNA mensajero, acá ¿qué estaría? ¿Sí me están escuchando? Lo de la AA, ¿no? Poli-AA. Poli-A, que es una secuencia que ya no se lee. Ahora, ¿cómo sabe el ribosoma hasta dónde leer? Pues así como hay un codón de inicio que siempre codifica para metionina, existe un codón de paro, un codón donde realmente no importa cuántos RNA de transferencia entren, ninguno embona con esta secuencia. Entonces, lo que se empieza a unir son factores liberadores que me van a permitir desarmar esta hamburguesa, donde se va a despegar este RNA ribosomal. Y entonces yo ya voy a obtener una proteína. Entonces, ahorita vamos a ver el proceso de manera. Entonces, este proceso de terminación me habla de un desensamblaje de todas las estructuras. Hasta ahí vamos bien. Y yo ya obtuve una proteína a partir de la información que venía siendo acarreada de mi RNA mensajero. Está muy bonito el video, ¿no? Sí, doctora. Oh, ¿qué tienen el día de hoy? Yo que estoy tan emocionada. No, es que se está trabando un poco. Ok, no se preocupen de todo. Lunes y martes pues se trabó. Tenemos el video y el video pues se graba con la calidad de mi pantalla, entonces pues lo pueden volver a ver y les mando el video de YouTube para que ustedes lo oigan con la explicación de abajo. Gracias, Doctora, doctora, esto lo vamos a ver más a detalle, ¿verdad? Sí, o sea, esto nada más era para ver los 3 diferentes tipos de RNA y su interrelación, pero lo vamos a ver todo muy a detalle. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a ver el proceso de replicación. Entonces les mandé el día de hoy el video de la doctora Georgina de replicación. Y entonces para ya empezar a hablar de los procesos moleculares, primero yo tengo que ubicar en el espacio qué es eso de replicación y qué procesos se encuentran rodeando a esta replicación. Entonces, a esto, ¿quién alcanzó a ver el video de la doctora Georgina? Se le llama el vi un dogma rato. central de la biología, ¿no? Molecular. Se le llama dogma central de la biología molecular. ¿Y qué quiere decir? Es un conjunto
de procesos que cuando se descubrieron pensaron que esos ocurrían en todos los organismos, que no podían ser violados por ningún tipo de organismo, que por lo tanto se les conoció como dogmas. Entonces, cuando yo veo el dogma central de biología molecular, están representadas las moléculas que se van a producir o van a servir como moldes, y estas se van a interrelacionar con flechas. Cuando yo veo la colita de una flecha, siempre voy a pensar, para yo saber la definición de replicación, en la colita siempre debe estar el molde. Entonces, siempre en las colitas de las flechas voy a ubicar los moldes. ¿Hasta ahí vamos bien? Mientras, en las cabezas de las flechas, siempre voy a observar la molécula que se está sintetizando. Molde o sustrato en este caso sería lo mismo, ¿no, doctora? Pero para dar las definiciones correctas, se dice molde. Sí, porque el RNA es a partir del molde del ADN, ¿no? Porque realmente no es el sustrato. Sustrato quiere decir, yo esta molécula la voy a transformar en un producto. Aquí el molde es, yo estoy tomando esta molécula como una copia o como es aquella molécula que guarda la información para que yo pueda producir otra molécula. Por eso no se llama sustrato. ¿Sí se entiende, Saldívar? Sí. Entonces, molécula que se sintetiza, siempre lo voy a ver en las cabezas de flecha. Entonces, si yo quiero hablar del proceso de replicación, digo, es el proceso donde se toma DNA como molde para sintetizar DNA. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Pues la verdad yo Sí, no. doctora. Ok. Cuando nosotros, recuerda, aquí vemos lo que yo quiero dar en definición. Replicación es lo que yo quiero definir. Entonces, ¿cuáles son mis claves? Cuando yo lea el dogma central de biología molecular, siempre voy a decir, a ver, voy a voltear a ver qué hay en la colita de mi flecha y qué hay en mi cabeza de la flecha. Entonces, yo digo que replicación es la formación de DNA tomando como molde DNA. ¿Sí se entiende? Me voy a transcripción. A lo mejor con este ejemplo te queda más claro. Aquí el molde, dijimos, es la colita de la flecha. La molécula que se sintetiza es la cabeza de la flecha. Entonces, transcripción es el proceso donde se toma como molde el DNA para formar RNA. ¿Sí se entiende? Traducción, ¿qué es? Es el proceso donde se toma como molde RNA para formar ¿qué? Proteínas. ¿Se entiende? Sí. Ahora, este es el proceso. Eric, creo que era el que no me había entendido. ¿Quedó claro, Eric? Sí. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos este dogma de biología molecular, existen herejías del dogma. Es decir, se pensó que esto no iba a suceder, pero se ha visto que la vida siempre se va abriendo paso. Y entonces, entre los seres biológicos existe mucha diversidad. Entonces, nosotros pensábamos inicialmente que este era el orden en el cual se producía a partir de una molécula de DNA, a partir de DNA se formaba RNA y a partir de RNA se formaba una proteína y que no podían existir herejías del dogma. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, posteriormente se encontraron virus como el virus del VIH, donde el virus del VIH es un virus que su material genético está hecho a partir de RNA, pero para incorporar el genoma en la célula a la cual está infectando, necesita transcribir o necesita pasar esta información de RNA al DNA.
Entonces, a este proceso, como ya existía el proceso de transcripción, ¿cómo creen que se le llamó? Y lo dice Jean en el video. Retrovirus, ¿no? Retrotranscripción. Retrotranscripción. Y sí, el virus sería un retrovirus, pero el proceso se llama retrotranscripción. Entonces, ¿qué es retrotranscripción? Nuevamente, estoy viendo mi colita, es el proceso donde se toma como molde RNA para la síntesis de DNA. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, ¿Y eso cómo se lleva a cabo? ¿Cómo que cómo se lleva a cabo? Sí, o sea, ¿cómo puede hacer eso un virus? Pues tiene una enzima que lo que hace es tomar este molde y producir este producto. ¿Sí se entiende? Que nosotros no tenemos, bueno, sí tenemos enzimas de tipo retrotranscriptasa. ¿Cuál es el ejemplo que nos pone Jean en el video? De retrotranscriptasas humanas. Lo dice muy al inicio del video, así que... ¿No? ¿No se acuerdan? Ay, no, yo no recuerdo. La telómeras es un ejemplo de retrotranscriptasa humana. Ahorita vamos a ver, de hecho, esta es una enzima que está participando en el proceso de la replicación. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero, ¿qué dijimos que son los telómeros? ¿Alguien se acuerda qué son los telómeros? ¿Es la parte superior del cromosoma? No superior, sino distal. Bueno, distal, pues. Ok, son las partes distales de los cromosomas. Entonces, cuando nosotros vamos leyendo o vamos tratando de sintetizar el DNA en un proceso de replicación y nosotros vamos leyendo el cromosoma, la enzima que se utiliza para la síntesis de ese DNA es una enzima muy grande. Entonces, conforme va avanzando esta enzima sobre el material genético, no sé, es tan grande que necesita varios nucleótidos para, imaginemos que este es el DNA. Y entonces yo tengo mi enzima. Entonces, esta es una superenzima que va a ir sintetizando mi DNA. Cuando llega al extremo, supongamos que la actividad de polimerasa la tiene en esta región. Estos nucleótidos no va a ser capaces, va a haber unos poquitos nucleótidos que no va a ser capaz de copiar. ¿Por qué? Porque la enzima se me va a empezar a caer antes de que llegue a ese nucleótido. ¿Se entiende? Si yo tengo la actividad enzimática en esta región, conforme la enzima vaya copiando, la enzima se va a empezar a resbalar sin alcanzar a copiar este pedacito o este extremo del cromosoma. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Entonces, cada vez que nosotros dividimos un cromosoma, este cromosoma, por ejemplo, en la primera división celular, se va a cortar un pedacito. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Por qué? Porque la enzima no es capaz de terminar este proceso de síntesis o de copiar todo el telomero. ¿Por qué razón? Porque es tan grande que se empieza a caer antes de terminar de pegar los últimos nucleótidos. ¿Sí se entiende? Sí. Sí, doctora. Entonces, la telomerasa es una enzima que nosotros en el proceso de división celular, cuando óvulo y espermatozoide se unen, esas células entran en replicación y replicación y replicación. Y si dijimos que cada vez que se replica la célula se recorta un poquito, se recorta un poquito, se recorta otro poquito, pues nos quedaríamos sin cromosoma, porque ocurren muchísimas divisiones celulares para formar un individuo completo. Entonces, por lo tanto, la telomerasa, ¿qué hace? Bueno, voy a tomar como molde RNA que está integrado en la misma telomerasa para poder pegarle un pedacito más y generar un cromosoma de igual tamaño. Esta es una enzima que solamente de manera normal se encuentra en la etapa embrionaria. Cuando una célula se vuelve cancerosa, la telomerasa puede seguir funcionando y esto provocar
que la célula jamás muere. ¿Sí se entiende? De hecho, cada vez que ocurre una división celular, tus cromosomas se vuelven más cortitos. ¿Dudas hasta ahí? ¿Qué otra cosa nos menciona Gina en el video? Las enzimas que se encargan de estos procesos o que están participando en los procesos de replicación, transcripción, traducción, son polimerasas. ¿Por qué son polimerasas? Replicación, retrotranscripción y replicación. ¿Por qué son polimerasas? Porque están formando polímeros. Si estoy sintetizando RNA, el polímero que estoy formando es un polímero de RNA. Por lo tanto, la polimerasa que se encarga de este proceso es la polimerasa de RNA o RNA polimerasa. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. En cambio, cuando yo estoy sintetizando DNA, ¿qué tipo de polimerasa es? DNA polimerasa. Ujú. El proceso Doctora, y en la doctora, Ajá, el proceso en de la retrotranscripción. sí, en ese proceso es polimerasa de DNA. No, aquí se llama retrotranscriptasa, porque si no te confundirías. Y si tú le dices retrotranscriptasa, ya es imposible confundirla con otro tipo de enzimas. ¿Sí se entiende? Sí, doctora. Entonces, retrotranscriptasa es la enzima que toma como molde RNA y va a sintetizar DNA. En cambio, en el caso de la traducción, que es el video que acabamos de ver, es un proceso que se lleva a cabo ¿en dónde? En el ribosoma. citosol, En el ribosoma. Hasta ahí vamos bien. Entonces, las enzimas que se encuentran formando parte de la traducción son enzimas ribosómicas o los ribosomas con actividades de enzima. ¿Se entiende? Cuando yo vea los procesos iniciales del dogma, lo que es replicación, transcripción y traducción, no estoy hablando de retrotranscripción, ¿no? En estos tres diferentes procesos, yo siempre voy a ver tres fases diferentes. Entonces, generalidades de lo que ahorita vamos a ver, dijimos vamos a empezar con replicación, después en la siguiente clase transcripción y la siguiente traducción. Siempre que veamos estos tres procesos, siempre van a tener tres puntos clave o vamos a dividir este proceso en tres puntos o en tres procesos diferentes. Una iniciación, una elongación y una terminación. Entonces, los procesos en los cuales se dividen, dijimos replicación, transcripción y traducción, son, ¿quién me los recuerda? ¿Quién no me ha participado? Porque recuerden, si no participan, no tienen asistencia. Entonces, por ejemplo, Lemus anda por aquí. Jimena anda por aquí. Sí, aquí estoy. Ok. Iniciación. Sí, doctora. Primer paso. Después de la iniciación, ¿cómo se llamaba el segundo? Empieza con E. Que no haya participado, la pregunta es abierta. Elongación. Elongación, correcto. ¿Quién participó? Yo, Frida. Ugalde. Ay. Ok. Póntale a Jessica. Ok, gracias. Iniciación, dijimos, es la primera fase y esto aplica para replicación, transcripción y traducción. Elongación es la segunda y la última se llamará. ¿Quién me falta de participar? Si no, no tienen asistencia el día de hoy. Lemus. ¿Anda por aquí? Andrea. Sí, doctora.
Ok, díganme cómo se llama el último proceso. Por lógica, si uno se llama terminación, ay, perdón, ya la. ¿Terminación? Ay, doctora. Adivinó. Proceso terminación. Muy bien. Entonces son iniciación, elongación y terminación. Vamos a ver siempre que veamos replicación, transcripción y traducción. Entonces, para esto tenemos cuadritos que se van a empezar a llenar conforme nosotros vayamos avanzando en el proceso. Pues vamos a ver iniciación, elongación y terminación de cada uno de ellos. Ya no le anoté aquí terminación, pero pues son los 3 pasos fundamentales para que nosotros entendamos este dogma central de la biología molecular. ¿Dudas hasta ahí? No, doctora. ¿Qué tienen el día de hoy? ¿Tuvieron muchas clases? No. Nos tuvimos que parar a las 7. Bueno, antes. ¿Quién les dio clase tan malvadamente a las 7? Nos dieron examen, ¿no? Fue el examen de Yolis. Ah, está bien, que se entretengan. Muy bien. Bueno, vamos a ver un poquito de nomenclatura y generalidades. Nos quedan 10 minutos de clase para anotar las participaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es el dogma central de biología molecular, dijimos que existen procesos en los cuales se produce el material genético, este DNA, y este DNA contiene a todos los genes. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, a todos los genes se le conoce como el genoma humano. ¿Qué quiere decir genoma? Es el conjunto de los genes que forman a una especie. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas? No. ¿Cómo se le llamará a lo mismo o el símil, pero en transcripción? Entonces, genoma es el conjunto de los genes. Entonces, ¿cómo le llamaré al conjunto al conjunto de transcritos? Cuando yo hablo de transcritos, quiero decir de todas las moléculas de RNA que existen en una célula. ¿Cómo le llamo a esa parte? ¿Quién no me ha participado? Morales, creo que no le aprobamos su participación, ¿o ya? Doctora, no sé qué están diciendo en el chat. ¿No es el transcriptoma o algo así? Muy bien, se llama transcriptoma. Al conjunto de todos los transcritos. ¿Y cómo se le llamará al conjunto de todas las proteínas que existen en una especie? ¿Proteoma? Proteoma. ¿Sí se entiende? Entonces, genoma, o decimos proyecto del genoma humano, queremos decir es el conjunto de todos los genes que tiene el humano. Pero yo puedo hablar del genoma de la fresa. ¿Qué quiere decir? El conjunto de genes de la fresa. Ok. Transcriptoma es el conjunto de transcripción. El conjunto de los transcritos. Transcritos. Y por último, proteoma. El conjunto de las proteínas. De todas las proteínas. ¿Sí se entiende? Entonces nosotros vamos a hablar de cómo se generan estos genomas, estos transcriptomas y estos proteomas. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, entonces, cuando yo hablo de genes, dijimos genoma es el conjunto de todos los genes, pero yo puedo darle un nombre a cada gen en particular. Y para eso se hizo una estructura donde los investigadores de manera fácil puedan investigar esto es genoma, esto es proteoma. Entonces se hicieron reglas de escritura. Y estas reglas de escritura nos dicen que si tú vas a describir un gen,
las letras que vas a utilizar para darle nomenclatura a este gen tienen que ver o con la primera función a la cual se le asoció a ese gen. Por ejemplo, el gen de recombinación se le puso gen REC. ¿Por qué? Porque venía a partir de la función de recombinación. Se le puso REC. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, mucho ojo. Siempre que yo escribo... Doctora, ¿puedo repetir eso? Es que no lo escuché bien. Los genes, dijimos que para representarlos, el nombre que yo coloque al gen tiene que relacionarse con la función. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo al gen REC, es porque este gen está participando en la recombinación. Pero supongamos que está participando en el silenciamiento, le podrían poner SIL, ¿no? ¿Por qué? Porque la función es de silenciamiento. Entonces, los genes, muchos van a ver que están escritos con 3 letras. Característica, las 3 letras tienen que ser minúsculas para la escritura y siempre las van a ver escritas con cursivas. Entonces, cuando ustedes lean un artículo de investigación y ven cursivas minúsculas, eso es un gen, no es una proteína. Estamos hablando de genoma y no de transcriptoma ni de proteoma. ¿Sí se entiende? ¿Por qué Sí. hago tanto hincapié? Porque fíjense, aquí está escrito el gen REC-A. ¿Cómo sé que es gen? Son minúsculas y son cursivas. Pero aquí, REC-A es una proteína. ¿Cómo lo sé? Porque las proteínas no se describen con letras cursivas y generalmente se escriben con la primera mayúscula. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿ese gen sí codifica esa proteína? Ese gen sí codifica para esa proteína. Entonces, esto es genoma, esto es proteoma. Pero en realidad REC, pues me habla de, o sea, pareciera lo mismo, pero la forma de escribirlos es diferente y entonces yo estoy hablando de nucleótidos o estoy hablando de aminoácidos. Por eso es importante que lo sepan. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, siempre que veamos un artículo, nos hablen de minúsculas cursivas, yo sé que es un gen. Si me hablan de mayúsculas, o la primera es mayúscula, yo pienso que es una proteína. Entonces, vamos a empezar con la replicación. Entonces, una de las generalidades es que cuando nosotros veíamos, por ejemplo, síntesis de carbohidratos, síntesis de lípidos, no veíamos que existieran procesos de reparación implicados en esta síntesis. Porque propiamente, si tú tienes, por ejemplo, un ácido graso mal hecho, pues en realidad ese ácido graso mal hecho no es, puede no ser heredable para la siguiente generación. En cambio, si tú tienes algún mecanismo de daño o tienes algún daño sobre una célula, sobre el material genético, este material genético va a ser heredable a la siguiente generación. Por lo tanto, este material genético o la replicación va a ser un proceso que tiene mecanismos de reparación. Entonces, el DNA o la fabricación de DNA, vamos a ver que existen procesos de reparación. ¿Por qué? ¿Por qué es tan valioso este RNA? Porque el mutar algunas bases nitrogenadas o algunas secuencias de nucleótidos promueven alteraciones que son heredables hacia todas las células hijas. Entonces, características de la replicación es el único proceso en el cual vemos procesos de reparación. ¿Dudas hasta ahí? Segunda característica de la replicación. La replicación es un proceso semiconservativo y bidireccional. ¿Qué quiere decir el prefijo semi? Casi. Mitad. Mitad. Si yo digo que es semi, quiere decir que estoy conservando la mitad. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces aquí vemos una célula original. Esta célula original tiene un cromosoma circular y su material genético está representado
con estas líneas azules. Su material genético está compuesto por una doble cadena, pero cuando esta célula se divide, cada una de estas cadenas se separa y se conserva en la célula hija. ¿Sí se entiende? Por eso el proceso es semiconservativo. ¿Cómo se logró esto? Pues tú empezaste a generar copias. En el proceso de replicación se empiezan a generar copias de la primera cadena. Utilizas como molde la primera cadena, utilizas como molde su complementaria y entonces se van hibridando la cadena nueva con la cadena madre, ¿sí se entiende? Y entonces, cuando esta célula termina de replicarse, pues entonces ya hay un proceso de unión entre la hélice nueva y la hélice madre. ¿Sí se entiende? Por eso se quedan pegadas o se quedan unidas estos nucleótidos entre ellos. Entonces, el proceso de replicación, dijimos, es el único que tiene reparaciones. Primera característica. Segunda característica es semiconservativa. ¿Qué quiere decir? Que cada célula conserva la mitad del material genético original. Y además, este proceso es bidireccional. ¿Qué quiere decir bidireccional? Pues que en las dos direcciones se puede empezar a sintetizar el material genético. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué hebras se toman como molde? Las dos. Las dos hebras sirven como molde para la síntesis. ¿Hasta ahí vamos bien? A la hebra que se sintetiza de manera continua se le conoce como hebra líder. Y esta se caracteriza porque va de un extremo 3' a 5'. La que tarda un poco más de tiempo en sintetizarse se le conoce como hebra retardada o hebra discontinua. Y a esta hebra se caracteriza porque va del extremo 5' a 3'. Recuerden, la característica es que ambas hebras sirven como molde. ¿Dudas hasta ahí? Doctora, yo había encontrado que era hebra, ¿cómo se llama esto? Líder y rezagada, también está bien dicho. Rezagada, ajá, rezagada sería como lenta, porque es traducción del inglés, ¿no? Discontinua, vamos a ver por qué es discontinua, o retardada también lo pueden encontrar así, pero ya retardada suena medio feíto, ¿no? Entonces preferimos discontinua, suena más profesional. Entonces aquí nuevamente estoy viendo un proceso de replicación semiconservativo, donde cada una de las hebras madre se va a unir con una hebra recién sintetizada a su hebra hija. Y cada una de estas se va a quedar en una célula diferente. Ahora, cuando nosotros hablamos de los extremos, ¿cuál es la hebra líder y cuál es la hebra discontinua o retardada? La hebra líder o hebra continua es aquella que decíamos va de un extremo 3' a 5'. Esta sería, perdón, a ver, espera, 3', 5'. Ok, va de 3' a 5'. Hasta ahí vamos bien. Esta sería la posición de mi hebra. Como nosotros habíamos mencionado, cuando se lleva a cabo la unión entre los nucleótidos, entre las dos hebras, necesitamos voltear o formar el DNA antiparalelo. Es decir, si una cadena va en un sentido, la otra cadena va en el sentido contrario. ¿Para qué? Para que los nucleótidos me queden en el centro y se puedan formar estos puentes de hidrógeno. ¿Dudas? Entonces la líder es la que va de 3 a 5. Sí, pero el proceso de copiado vamos a ver que no tiene ese orden. ¿Sí se entiende? Es que en una como animación que había encontrado en internet decía que era al revés. La cadena líder era la que iba de 5 a 3 y que esa era continua, y que la que iba de 3 a 5 era discontinua y se iba formando como por pedacitos. Es un proceso de síntesis. O sea, ¿cómo se sintetiza la hebra? Lo vamos a ver ahorita. Entonces, hebra continua es de dónde a dónde va, pero eso no significa que se sintetice desde ese extremo.
sino siempre el pegado de los nucleótidos va a tener una misma dirección. Entonces, por eso me imagino que hay la confusión en la página de internet. ¿Se entiende? Gracias. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, para que yo pueda empezar este proceso de replicación, como acá se darán cuenta, necesito separar a estas dos hebras y empezar a meter la maquinaria que me va a servir para replicarlas. Entonces, a este proceso, a este lugar donde se están abriendo las dos hebras de DNA, se le conoce como burbuja de replicación, porque tiene cara de burbuja. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero hay también otro término que se llaman horquillas de replicación. ¿Qué dijimos que es horquilla? ¿Quién no me ha participado? Un pasador. Ok, una horquilla es un pasador. Entonces, aquí yo estoy viendo un pasador que está medio abierto, ¿no? Aquí estoy viendo otro pasador que está medio abierto. Entonces, estas son mis horquillas de replicación. ¿Por qué? Porque parecen pasadores. Y dentro de estas horquillas, yo estoy viendo una burbuja. ¿Sí? Entonces, siempre para que se empiece la replicación, necesito formar burbujas de replicación. Y estas burbujas se forman entre dos horquillas. Y esto la finalidad de formar las burbujas va a ser para que pueda insertarse la maquinaria. Ojo, ¿qué dijimos? Característica del DNA en humanos. ¿Está en una cadena o en doble cadena? En doble cadena. Doble. Con doble cadena. En doble cadena. Entonces, si, por ejemplo, llegara aquí una enzima, diría, no, esto es una cadena, esta célula está siendo invadida por un DNA. Entonces, yo debo de proteger contra la degradación estas cadenas. Entonces, siempre que se abran estas burbujas de replicación, se le pegan proteínas. Estas proteínas se llaman SSBs, que me van a proteger al DNA de que alguna enzima llegue y me degrade el DNA de una cadena. ¿Sí se entiende? Entonces, siempre que se forme una burbuja, luego se reclutan proteínas que es SSB, que significan Single Strand Binding, que son proteínas de unión a DNA de cadena sencilla. Esa sería la traducción, que me protegen de la degradación. Ahora voy a tener una enzima que se va a encargar de abrirme estas hebras de DNA y a esta se le conoce como helicasa. Hasta ahí lo vamos a dejar. Y vamos a empezar la próxima clase ya con el proceso de replicación. Entonces, por favor, de tarea, necesito que vean el video de la doctora Gina para que mañana no nos cueste tanto trabajo explicar. ¿Les parece? Sí, doctora. Ya estoy cansados. Voy a pasar entonces lista. ¿Todavía ven mi pantalla? Sí, doctora. Ok, vamos prendiendo entonces los videos. Y me dicen el número de sus participaciones. No sean malitos, me los van prendiendo en el orden que vaya apareciendo en la lista y lo van cerrando. ¿Qué día son? 26. 26, doctora. 26 ¿Y qué vimos? RNA, ¿no? 2020. Proceso de replicación. replicación. Ah, bueno. Ajá, RNA. Entonces. Por ejemplo, aquí estaría poniendo una proteína, ¿no? Es un chiste ñoño, ríanse. Aguja. 11. Prendan, acuérdense, prendan su video, lo apagan. Ahí. Cervantes. 12. Chávez. 11. Dayab. Dayab. 12. Prenda su video.
Muy bien. Escobar, 11. Flores, 12. González, 13, doctora. Hernández, 11. Herrera, Doctora, Beca tuvo un problema y se tuvo que salir de la clase, pero me pidió que le comentara que sí tuvo su primera participación de la tarea. bueno, Higuera, Yo 12. Irra, no estaba, ¿verdad? Lemus, 11, doctora. Martínez Barroso, 10. ¿participaste, Martínez? No, iba a participar y me ganaron 2 veces. Ok, entonces te dejamos pendiente. Si mañana no participas, eso se va a volver falta. Mejor falta. No, fuera. Cállate. Mejía, Yo tampoco participé, doctora. entonces, nuevamente, ustedes van a ser las primeras que tienen que levantar la manita para participar. Porque a mí se me va a ir, luego se me van las cabras, ya se habrán dado cuenta, ¿no? Entonces, para que ustedes no se les vaya, para que este pendiente se vuelva en asistencia. Molina, 11. Morales, 11. Núñez, 11. Ramírez, Yo tuve 10, doctora. ¿O el dibujo sí contaba? No, ¿verdad? ¿ustedes enseñaron dibujo? ¿Ninguna de las dos enseñó su dibujo? ¿Eh? Ni Mejía ni Martínez, ya te anoté bien. Ok. Yo sí enseñé el dibujo, doctora. Bueno, ya les ponemos su país. Ese dibujito está feo, ¿eh? ¿Pues el dibujo sí contaba? Que empezaba con la dinámica. Resendiz. Yo tuve 10. Ah, ok. Y enseñó a ver su dibujo. Ay, es que lo imprimí. Ah, entonces usted sí pendiente. Porque no se esforzó en su dibujo. Rivera, Falta. 11. Cállate. para mañana acuérdese de participar. Romero, 12. Saldívar, 12 también. gracias. Sosa, 11 por mi video. Mi dibujo. Karen. 10, doctora, pero levanté la mano, pero pues Ok. no. A ver su dibujo. Sí, ok. Si no, le ponemos. No se ve. A ver. Lo que necesitamos ver es el dibujo. ¿Qué no es más fácil levantar el cuaderno? Ah, bueno, está bien. Galde, 11, doctora. Urbina. 12, doctora. Ujú. Muy bien, pues entonces nos vemos mañana a las 8. Mañana hacemos examen. Vale, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Pero una duda. Ujú. Para las participaciones es que yo no puse atención bien al inicio, supongo. Pero, o sea, tenemos que dejar levantada la manita si queremos participar o la bajamos cuando ya le da la participación a alguien más. Es que, o sea, haz de cuenta que te va formando.